doctor Fabio Aristizábal Ángel. Muy buenos días. Doctor Fernando, un gusto estar con usted, me alegra mucho oírlo, un saludo especial a todos sus oyentes y a la mesa de trabajo. Y a nosotros sí que nos alegra porque queremos claridad. ¿Cuál es la situación, para empezar, la situación financiera de la salud en Colombia? ¿Es verdad o no es verdad de que tenemos un hueco de varios billones de pesos que no ha sido solucionado y que no está atendido en el presupuesto que se acaba de aprobar para el año 2019? ¿Cuál es esa situación, señor superintendente? Pues es real, doctor Fernando, realmente tenemos un hueco fiscal grande. Desafortunadamente la información que se maneja en el país, doctor Fernando, dependiendo con el que usted hable, le va a dar una información distinta. Pero hay una realidad, tenemos un hueco fiscal grande. Usted puede encontrar que los activos que hoy reportan las EPS pueden estar cercanos a los 14.5 billones de pesos, pero hay un pasivo que puede estar llegando ya a los 19, 18 y medio. Eso daría un patrimonio negativo cercano a los 4 billones. Si nosotros le sumamos lo que ellos deberían tener, las EPS, en su margen de solvencia y en sus reservas técnicas, podría subir un poquito más a 7 billones de pesos, 8 billones de pesos. ¿Por qué las cifras no concuerdan, doctor Fernando? Porque dependiendo del que reporte, así más o menos llegan las cifras. Por ejemplo, las empresas responsables del pago, que para este caso son las EPS, si usted mira la circular 30, que es la información que ellos le mandan al Ministerio de Salud, aparecen con una deuda cercana a los 8.6 billones de pesos. Pero si usted le pregunta a las IPS, doctor Fernando, le van a decir que la deuda es de 15.2 billones de pesos. ¿Por qué la diferencia, doctor Fernando? ¿Por qué no coinciden las dos cifras? Porque la una no está depurada, en la una no se coinciden todavía las glosas, no se ha hecho la auditoría, pero coincidentes, de las cifras coincidentes podemos estar hablando hoy de 8 billones de pesos aproximadamente, doctor Fernando. Ese podría ser más o menos el déficit que tendríamos que entrar a corregir. Bueno, señor superintendente, entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo sobreviven las IPS? ¿Cómo sobreviven los hospitales y las clínicas y los que prestan servicio de salud teniendo semejante carga financiera sobre las costillas o sobre los hombros, donde usted se las quiera poner? ¿Cómo sobreviven? ¿A quién le trasladan ese costo financiero y esa carga que no pueden ellas sobrellevar? Se lo tienen que pasar a alguien. ¿A quién se lo pasan? Qué buena pregunta, doctor Fernando. Desafortunadamente, esas EPS que no están cumpliendo, o las IPS, están recargadas en las que sí están cumpliendo. En el país, mire, doctor Fernando, a mí me dejaron solamente de las 44 EPS que hoy hay en Colombia, dejaron prácticamente habilitadas o graduadas, les entregaron su diploma de funcionamiento a 16 de ellas. Es decir, para la superintendencia anterior 16 estaban cumpliendo, pero 28 de esas EPS restantes no estaban cumpliendo, y esa fue la decisión que le dejaron a nuestro gobierno. Una superintendencia que en mi concepto estaba suspendida en el tiempo. Entonces, algunas de las EPS que sí están cumpliendo están permitiendo que las IPS o que los hospitales pues logren sobrevivir. Sin embargo, estoy viendo un drama generalizado por todo el país, sobre todo en la red pública, y mucha de la red privada del país no ha podido salir adelante por estas deudas. Mire, doctor Fernando, ¿qué le duele a uno? Hace más o menos, en el año 2014, se les entregó una orden perentoria a todas las EPS para que empezaran a corregir el defecto patrimonial. Tenían que corregir en el 2015 el 10% de su defecto, en el 2016 el 20% y en el 2017 el 30%. Muchas EPS no han corregido ni un solo año. Esas EPS que no han corregido, que no tienen voluntad de continuar, que no tienen capacidad, que nunca hicieron la capitalización, que no tienen sus reservas técnicas ni matemáticas, son las que le están generando un hueco enorme al país y sobre todo a las IPS. Por eso la angustia de estos hospitales. Es evidente que algunas están cumpliendo, doctor Fernando, no todas las EPS son malas. Hay unas EPS que han hecho bien la tarea, que funcionan como aseguradores de verdad, que tienen caracterizada su población, que saben dónde se le están enfermando, qué enfermedades tienen, y arman una red de prestación acorde a esa necesidad. Esas EPS son las que yo quisiera que se fortalecieran en el país, y las que no le están cumpliendo a los colombianos, las que no tienen vocación de continuar, las que han sacado el dinero, las que le han hecho trampa al país, son las EPS que nosotros deberíamos liquidar. Señor superintendente, pues hay que hacerlo. ¿Y quién es el que puede hacer esa tarea? Pues esa es la tarea que estamos haciendo nosotros, doctor Fernando, y esa es la decisión que vamos a tomar. Mire,
yo aprovecho esta entrevista y me alegra mucho estar conversando con ustedes, doctor Fernando, pero mire, se nos vienen decisiones difíciles, decisiones dramáticas que va a tener que tomar el país y vamos a tomar en este gobierno. Decisiones que nos aplazaron a nosotros, doctor Fernando, que no quisieron tomar. Hace mucho tiempo el país debió haber sacado muchas de las EPS. A la gente hay que pedirle calma porque este proceso de cambiar una EPS no es fácil. ¿Por qué, doctor Fernando? De hecho, mire, cuando nosotros llegamos, en los primeros días que llegamos, lo primero que hicimos fue enviarle una circular a las EPS, diciéndoles cómo los íbamos a medir, cuáles son las características que tienen que cumplir, cuáles son las autorizaciones para que puedan seguir habilitados. Después sacamos una resolución impidiéndole que sigan afiliando gente a 16 EPS. ¿Por qué les prohibimos seguir afiliando? Porque sería muy triste que saliéramos de una EPS buena y pasaran a una EPS mala y pasaran a otra peor. Entonces, esa limitación la tomamos nosotros. Ahora, ¿qué se viene? Que si sacamos una EPS del mercado, la población se pueda pasar a una EPS que sí le esté cumpliendo al país. Para eso hay que hacer un mapeo, hay que saber dónde está la población, cuáles están críticos, qué población tiene de alto costo y cuánto impactaría pasarle población a una EPS que está bien. Me explico, doctor Fernando, si usted tiene una EPS y usted tiene hoy 1 millón de afiliados y tiene su margen de solvencia para atender ese millón, si yo le paso 300.000 o 400.000, de pronto lo que hago es que hacerle un daño. Tengo que prepararlo para que usted pueda recibir esa población y para que usted pueda armar la red. El panorama no es fácil, pero esta superintendencia y este gobierno va a tomar esas decisiones. Vamos a sacar muchas EPS del país, le vamos a quitar la habilitación a algunas EPS y nos vamos a concentrar en las buenas para que los colombianos tengan una salud oportuna y de calidad. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud. Lo que le voy a decir no es un secreto para nadie porque esto fue motivo de un escándalo público monumental. El escándalo con Medimás. El señor Procurador General de la Nación lo encabezó y prácticamente condenó a muerte a Medimás. Él y la liquidadora de Medimás, o la que está encargada de saber si lo de Medimás es viable, porque eso proviene de Café Salud y proviene de Salud Copy. Esa es una historia que usted debe conocer muy bien, pero que no es nada halagadora. Finalmente, ¿qué va a pasar con Medimás? De lo que dependen nada menos que 4 millones de pacientes o afiliados o como usted o usuarios, que es un nombre que me parece detestable, ¿no? Llamar a un paciente un usuario, pero en fin, no importa. ¿Qué va a pasar con Medimás? Pues mire, doctor Fernando, desafortunadamente también se aplazaron decisiones. ¿Qué hicimos con Medimás? Al otro día, y quiero contarle que le agradezco mucho el trabajo a la Procuraduría de la Contraloría, yo creo que es la primera vez que los entes de control estamos trabajando unidos. Lo primero que hicimos fue crear un canal de atención urgente cuando se salió la noticia para que todos los usuarios o los pacientes, llamémoslos pacientes, doctor Fernando, de Medimás pudieran consultar una página. Después hicimos una mesa de seguimiento especial. Nosotros tenemos en esa mesa especial que le conté, entre las 16 EPS que están en una medida especial de seguimiento, en esas también se encuentra Medimás. Lo primero que yo le dije a Medimás fue: usted me tiene que garantizar una red, porque no solamente es Medimás, doctor Fernando, también es ESIMED, que era su red de prestación de servicios. A los dos los tenemos en unas mesas de seguimiento, les retiramos a su revisor fiscal, pusimos un contralor de la superintendencia para que nos entregara información oportuna y veraz, hicimos unas mesas de participación por todo el país para entender lo que estaba pasando. Hoy, por ejemplo, Medimás ya logró trasladar todos sus usuarios a una red alterna para evitar que se cometieran errores y para evitar que no hubiera calidad y oportunidad en la atención. Otra cosa que hizo la superintendencia fue intervenir el giro de los recursos, el giro directo. ¿Esto para qué, doctor Fernando? Para proteger la red pública y privada que está atendiendo hoy los pacientes de Medimás. Usted sabrá que era muy fácil para ellos seguirle girando a su red propia, que sería injusto porque su red propia pues ya no estaba prestando servicios para que corrigieran esa red de servicios. Los tenemos en un plan de choque también para nosotros poder estar atendiendo diariamente la situación de Medimás. No solamente Medimás, doctor Fernando, Medimás y otras EPS están en un seguimiento especial. Es complejo el tema porque mi vigilado es Medimás y ESIMED, no los dueños de Medimás que son Presniuco y los dueños de ESIMED. Son dos empresas distintas, doctor Fernando. ¿Cómo se concibió este negocio? Los dueños de Medimás son vigilados por la Superintendencia de Sociedades, pero
las empresas de salud sí son vigiladas por la Superintendencia de Salud. Nosotros estamos preparando el panorama, estamos haciendo un mapeo completo para lo que se pueda venir en algún momento en el país, podamos tomar decisiones acertadas. Desafortunadamente no le puedo contar al aire qué decisiones vamos a tomar, porque aprendí una cosa que no conocía en derecho, doctor Fernando, usted que es abogado, que me recusan. Pero estamos haciendo un seguimiento especial y pronto vamos a empezar a tomar decisiones, no solamente con Medimás, sino con muchas EPS del país. Claro, si usted se manifiesta en público sobre lo que va a hacer como funcionario público, a usted lo recusan y no puede seguir encargándose del tema. De manera que esa es la figura a la que usted está haciendo referencia. Doctor Aristizábal, pero la situación de Medimás, si era grave, ahora es gravísima. Porque yo me pregunto, ¿qué entidad de crédito le suelta un peso a Medimás? ¿Qué proveedor le sigue despachando lo que le tenía que despachar a su cadena de clínicas y de hospitales? ¿Eso no fue condenarla también a muerte? Doctor Fernando, ellos cuando se meten en este negocio, recordémosle a los colombianos que ellos eran, todos los dueños de Medimás son expertos en la prestación de servicios, no habían estado en el aseguramiento. No pueden salir con la disculpa que no conocían el cuarto de datos, que el inversionista se les quitó, que no tuvieron el capital. Aquí ellos se comprometieron con pagar 1.2 billones de pesos, de los cuales el incumplimiento en esas cuotas que tenían que entregar y en la plata efectiva que le tenían que dar a la liquidadora, pues no se cumplieron. Eso es lo que realmente origina que se termine el contrato, que hagan el aviso de terminación del contrato, que resolverá el tribunal. Sí, usted tiene razón. Habían unos inversionistas, ellos tenían que poner un capital. La situación es complicada, no solamente para ellos, doctor Fernando. Yo no veo a la banca comercial, ni de primero ni de segundo piso, entregándole recursos a algunas empresas que no lo han hecho bien. Entonces, sí, están en una situación difícil, pero tendrán que cumplirle al país. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es qué va a pasar ahora a futuro, doctor Fernando, porque nosotros lo que no queremos es que le siga pasando a Colombia, que le sigan dejando deudas de 500, 600 y 1 billón de pesos, situación que inclusive ayer en el Congreso de la República yo manifesté. El problema es que tenemos que frenar a muchas que vienen con un detrimento alto mes a mes, doctor Fernando. Si nosotros no les frenamos el camino ya, pues muchas de esas EPS, no solo Medimás, van a llegar a deudas de ese tamaño y cuando vayamos a ver no tienen con qué responder. Y mire, doctor Fernando, qué tan difícil esto. Cuando vamos a actuar, cuando vamos a intervenir una EPS, pues obvio, se angustian las IPS y lo llaman a uno súper, pero se me va a perder la plata. La pregunta que hay que hacer es, doctor Fernando, o intervenimos ya o esto va a seguir creciendo el deterioro. Yo prefiero que Colombia hoy se dé esa pela, nos demos ese lapo, pero saquemos a las EPS malas del país, nos quedemos con las buenas para poder corregir el flujo de recursos y tratar de quitarle a las que no lo han hecho bien el manejo de los recursos del sector salud que deben ser sagrados. Doctor Aristizábal, los problemas de la salud son inmensos y ustedes de la superintendencia lo deben saber, porque hay desafíos para esa red de salud que está quebrada, salvo algunas EPS que son muy buenas y que lo están haciendo bien, y que sería importantísimo que ustedes lo dijeran para que la gente sepa en quién deposita su confianza. Pero todos los días surgen desafíos nuevos a la salud de los colombianos. Por ejemplo, en materia de contaminación. Todos los días salen noticias sobre lo que está pasando en Bogotá y lo que está pasando en Medellín porque no se toman decisiones políticas. Por ejemplo, con el etanol, por ejemplo, con la eliminación del diésel. Y eso supone unos problemas respiratorios que inmediatamente revierten sobre la cadena de hospitales de gente enfermísima, de niños enfermísimos, y eso tiene un costo adicional, el problema de la drogadicción. Aquí hablábamos con un médico eminentísimo que nos estaba contando qué problemas médicos produce la drogadicción. Es que la gente cree que hay unas personas que se ponen o muy chéveres o muy detestables ingiriendo cocaína y resulta que están acabando con su salud. Y eso está creciendo en proporciones gigantescas. ¿Estamos preparados para esos desafíos? ¿Tenemos con qué? Yo creo que sí tenemos con qué. Tenemos dos retos importantes, doctor Fernando. Primero, corregir el rumbo financiero que hoy es dramático. Y segundo, trabajar de la mano del Ministerio en las acciones de salud pública. Mire, doctor Fernando, si usted me pregunta a mí, yo soy un convencido de que el modelo funciona.
funciona bien que si usted le pregunta a los usuarios de las EPS, muchos, el 80% están contentos con su EPS. Este país va a llegar a 1.000 millones de atenciones en salud, 1.000 millones. No tenemos ni siquiera el 1% en quejas y reclamos, el 1%. Eso no quiere decir que estemos bien, doctor Fernando. Tenemos inequidad todavía, tenemos unas brechas que cubrir, tenemos estas acciones de salud pública que tenemos que cubrir, y qué bueno que usted lo mencione, porque históricamente, doctor Fernando, la plata no la tenemos que gastar es ahí donde usted está hablando, abajo, en la prevención, en la promoción, en esa toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar de la mitad a esa excesiva intermediación que hay en el sector de la salud. Segundo, acabar con la corrupción, acabar con esos carteles, el SIDA, la hemofilia, los pañales, el síndrome de Down, el asma, eso está, el SOA, los carteles, doctor Fernando. Si nosotros logramos corregir el rumbo, acabamos con la evasión y la ilusión, mejoramos la formalización, como dice el presidente de la República, este país tendría los recursos suficientes para trabajar ahí abajo, donde usted está hablando, en salud pública, en prevención, porque es que en Colombia se volvió más importante, es más rentable estar enfermo porque se factura. A la gente no le gustaba gastarse la plata abajo, que es donde nos la tenemos que gastar. Nosotros hablamos, el ministro habla mucho de la triple meta. Si nosotros mejoramos la calidad y la oportunidad en la atención, eso va a generar unos menores costos, doctor Fernando. Pero necesitamos urgente medidas drásticas, sanciones ejemplarizantes. Por eso radicamos ese proyecto de ley que el gobierno le dio medida de urgencia. En menos de 90 días ya tenemos un proyecto de ley que nos va a mejorar la capacidad sancionatoria a la superintendencia, doctor Fernando. Ya no voy a ir solamente a sancionar a las EPS, ya vamos a ir a sancionar a los gerentes, a los representantes legales. Estoy pidiendo que los inhabilitemos por 15 años para que no vuelvan a pisar una institución de salud, ni pública ni privada. Si nosotros identificamos una persona que le robó al país, que se metió en carteles, que está defraudando la salud de los colombianos, no lo podemos premiar, hay que sacarlo, hay que multarlo, que la multa vaya hasta 1.000 salarios mínimos si es necesario, y que podamos hacer multas sucesivas, que lo podamos retirar, que lo podamos sancionar. Eso es lo que propone el proyecto de ley, y ya le dieron medida de urgencia. Ese día, doctor Fernando, cuando empezamos a corregir estos defectos, vamos a tener un país con la calidad y la oportunidad de salud que se merece. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud. Usted habla de un hueco que cada uno lo ve del tamaño que quiere verlo. Las IPS hablan de unas deudas de 15 billones, las EPS hablan de 8, de todas maneras es un hueco inmenso. Los huecos hay que llenarlos, porque si no se convierten en un abismo y uno se va por ahí. Eso hay que resolverlo. ¿Existen los recursos para resolverlo? ¿Existe la plata para hacerlo? ¿El presupuesto lo contempla? ¿De dónde va a salir toda esa montaña de recursos que hay que hacer para tapar el hueco y empezar a trabajar como se debe trabajar, como usted lo propone? Doctor Fernando, dos cosas importantes para señalar a los colombianos. La ley que propone, la ley de punto final que el ministro va a radicar en el Congreso de la República, tiene dos características muy importantes que van a ser vitales para el país. La primera, determinar las obligaciones, es decir, que sepamos realmente quién le debe a quién y cuánto le debe. Eso es perentorio para el país, para que tengamos una sola cifra. Segundo, el resultado de esa determinación de esas obligaciones, ¿qué va a generar, doctor Fernando? Que hay una responsabilidad y unos deudores, y obviamente uno de los grandes deudores va a aparecer el Estado colombiano. Hay una deuda que es soberana, que es real, que se debe, que es esa deuda del no POS, del régimen contributivo y del no POS del régimen subsidiado. El gobierno tendrá que buscar las herramientas, ya lo hemos hablado, el ministro ha hablado mucho de salud, ha hablado con el ministro Alberto Carrasquilla, esa plata tendrá que, una vía podría ser la titularización de esa deuda, que el gobierno emita unos títulos ciertos, doctor Fernando, que se puedan ir a negociar a la banca comercial de primer piso, que tengan una fecha cierta, para que el gobierno por lo menos pague esa deuda que es real, que es soberana, con las EPS del régimen contributivo. Para el no POS del régimen subsidiado, que es una deuda que tienen los departamentos, se propone que a través del plan bienal de regalías se le preste la plata a sus departamentos para que los departamentos también se pongan al día con las EPS del régimen subsidiado. Pagaríamos la deuda del Estado, que podría estar entre 3,5, 4, 3 billones, no sabemos realmente cuánto tendríamos que sacar, pero ahí pagaríamos la deuda del Estado. ¿Qué pasaría? Quedaría otra deuda, que es la de las EPS, porque si debemos 8 billones,
cuando sinceremos esa deuda, pues si el gobierno puso los 4, usted, señor EPS, si quiere seguir el negocio, ponga sus 4. Ese día pagaríamos toda la deuda y las EPS, obvio, tendrían que capitalizar. Las que no capitalicen, pues yo me encargaré de que no sigan en el país. Si nosotros logramos pagar esa deuda histórica, como usted lo dice, si el gobierno se pone al día, yo propongo la vía, o lo hemos discutido con el ministro de Salud y el ministro de Hacienda, la titularización. Ese día podríamos poner el mercado de salud colombiano en cero. Cuando pongamos la salud de los colombianos en cero, ya podríamos tener facturas o giros oportunos a máximo 60, 90 días. Eso ya regularizaría mucho el sistema y eso sería un alivio enorme para todo el país. No solamente porque saldamos la deuda vieja, sino que de aquí para adelante vamos a seguir con unas normas distintas. Por eso se llama punto final o acuerdo, como lo quieran llamar, de punto final. No de punto suspensivo, doctor Fernando, porque si solucionamos este problema y a los 6 meses estamos igual, pues no hicimos nada. Seguimos permitiendo que los que no le quieren ayudar al país, los que no tienen vocación de permanencia, los que no hacen las cosas bien, pues sigan haciéndole trampa a los colombianos. Nos vamos a quedar con los que quieran quedarse con EPS buenas. Ahora, si el nivel de riesgo de una EPS baja, doctor Fernando, ¿por qué va a bajar? Porque ya no hay desviaciones, porque ya usted está a 90 días, ya usted no va, a usted no le van a llegar 1.000 pacientes con enfermedades de alto costo nuevas porque usted ya conoce su población. Ese día podríamos pensar que las EPS pueden bajar un poquito el margen de solvencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy tienen que guardar el 8% de los recursos que les llegan, podrían guardar el 6%, podrían guardar 6,5%. Eso le daría más flujo al sistema y les ayudaría enormemente a las EPS para que puedan aliviar la siniestralidad que hoy traen. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, ¿para cuándo cree usted que los colombianos debamos esperar para conocer este plan de choque al que usted se refiere, para castigar a los que haya que castigar, premiar a los que haya que premiar, poner las deudas donde haya que ponerlas, es decir, en cero, y abrirle el espacio a una salud que sea viable y a un servicio que los colombianos están demandando con la angustia con que se demandan los servicios de salud? ¿Cuándo cree usted que tengamos estas noticias? Pues la primera, doctor Fernando, la capacidad de sancionar ejemplarizantemente. Yo espero que el Congreso de la República nos ayude y que antes de diciembre ya tengamos esta ley aprobada, que tiene mensaje de urgencia, para que el próximo año empecemos a sancionar ejemplarizantemente. Yo aspiro que este año ya tengamos esa ley aprobada. El acuerdo de punto final lo va a presentar el gobierno empezando el próximo año. Yo aspiro a que antes de mediados del próximo año ya tengamos las deudas claras. Va a haber un poco de trauma en esa aclaración de las cuentas, pero el país se había demorado en hacerlo, doctor Fernando. Lo tenemos que hacer urgente. El gobierno es consciente que tendrá que sacar unos recursos. No es necesario que esperemos hasta que la ley sea aprobada. Es probable que el ministro Juan Pablo y el ministro Carrasquilla tengan que tramitar rápido esa titularización de la deuda para darle un poco de alivio al sistema. Estamos trabajando aceleradamente en un problema que heredamos, doctor Fernando, de muchos años, que había que corregir, pero nosotros lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Bueno, ¿y las sanciones a las que usted se refiere al comenzar nuestra conversación? Usted dijo que eran necesarias medidas drásticas y medidas muy duras, pero que se iban a tomar. Claro, doctor Fernando, es que mire lo que pasa hoy. Supongamos que detectamos una persona que participó en un cartel y le robaron al sistema 80.000, 90.000 millones de pesos. ¿Usted cree que es justo que una persona esas tenga una sanción de 1.000 millones de pesos, 1.600? Ahora lo que estamos haciendo es que vamos a pasar a sanciones de 8.000 salarios a las personas jurídicas. Esas multas ya van a ser multas mucho más ejemplarizantes, en un sistema que lo necesitaba desde hace mucho tiempo, pero el proyecto también contempla irnos contra las personas naturales, empezar a fortalecer esas sanciones, que la sanción mínima esté en 10 salarios, la más bajita, en 50 salarios mínimos, y que podamos llegar hasta los 1.000 salarios. Poder implantar las multas sucesivas. Doctor Fernando, a mí me duele mucho cuando la superintendencia imparte una instrucción a un vigilado y le dice, por favor, por ejemplo, entréguele el medicamento a ese usuario, y pasa un mes y no se lo entrega. Que lo podamos multar y que la multa sea sucesiva hasta que cumpla, que llegue hasta 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes la multa, y si es una persona natural que llegue hasta 300. Ese proyecto de ley también me va a permitir a mí revocar total o parcialmente la autorización de funcionamiento de una EPS, o suspender la autorización de una EPS, o cerrar temporalmente los servicios de una EPS.
también me va a permitir remover ese representante legal y inhabilitarlo por 15 años, o al gerente que le comprobemos que le está haciendo conejo al sistema de salud colombiano. Estas medidas nos demoramos un poco, pero eran necesarias, ha sido bien recibida, el Congreso de la República así lo manifestó. Yo creo que ese proyecto de ley también nos va a permitir especializarnos como jueces técnicos en salud. Hoy tenemos 10 días para fallar un proceso que llega a la superintendencia. Nosotros estamos pidiendo que nos den 10 días adicionales porque queremos es que técnicamente fallar bien. Yo tengo muchas veces que hacer investigaciones en una IPS, pedir una historia clínica, y 10 días, que fue lo que me dio la ley para fallar, pues pueden ser insuficientes en un juez que debería estar pensando en la calidad y la oportunidad de los servicios de salud de los colombianos. Bueno, esperamos que eso llegue pronto, pero le decimos, y se lo dirá cualquier asesor jurídico que usted tenga, que eso rige para el futuro. En materia penal usted no puede imponer penas retroactivamente. Los que ya defraudaron a la nación, los que hicieron todas estas vagamunderías que usted cuenta, todos los carteles de la hemofilia, de los locos, de todas esas cosas horrorosas, se rigen por la ley vigente en el momento en que se cometieron esas atrocidades. De manera que para el futuro, borrón y cuenta nueva. Para el pasado, mire a ver con los resortes que usted podía mover, qué va a lograr, porque no puede aplicarle leyes nuevas a hechos pasados. En materia penal eso no es posible. Pero, doctor Aristizábal, quedamos a la espera y quedamos a la espera de que se pueda corregir esto, de que tengamos la ley de punto final, de que tengamos financiado el sistema y de que ya no siga siendo el pan de cada día en los noticieros de televisión, el pobre enfermito al que no le llega la autorización de la EPS, al pobre miserable que está esperando que le expidan una orden para una intervención quirúrgica que no llega, en fin, toda esta tragedia, todo este drama de la salud en Colombia. Las cosas van por buen camino y esperamos que usted nos siga contando qué sucede en el futuro y si esta ley, estaremos pendientes de que la ley sea aprobada y sabremos que en adelante la gente que está metida en la salud no podrá seguir haciendo las cosas que hacía con los carteles a los que nos hemos ido familiarizando. ¡Qué horror familiarizarse con semejante inequidad! Señor Superintendente de Salud, cuánto le agradecemos su bondad, doctor Aristizábal Ángel. Doctor Fernando, todo mi aprecio, muchas gracias por la oportunidad, gracias por permitirme expresarme ante los colombianos, mandar estos mensajes, pedir tranquilidad cuando tomemos decisiones, que cualquier decisión que estemos tomando es para mejorar la calidad y la oportunidad. Le mando un abrazo enorme y un saludo especial a todos sus oyentes y a la mesa de trabajo. Muchas gracias, doctor Fernando. Era el doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, que nos estaba contando esta situación dramática de la salud colombiana por algunas EPS, habiendo otras excelentes, que quisiéramos que sus nombres se conocieran, porque la gente tiene que saber a qué palo se acerca para que le dé buena sombra, ¿no? A qué árbol se acerca para que le dé buena sombra. El doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 8 de la mañana, 12 minutos.